Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Amabile y soy médico graduado de la Universidad de Buenos Aires y hoy en este video les voy a presentar el síndrome de ovario poliquístico o SOP. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una enfermedad endocrino-metabólica que se caracteriza por tener niveles aumentados de andrógenos, es decir, hormonas masculinas. Es muy relevante ya que es la endocrinopatía más prevalente en las mujeres de edad fértil, aproximadamente un 10%, y es la segunda causa de amenorrea secundaria, es decir, pérdida del ciclo después de haber tenido uno antes, después del embarazo, que está en primer puesto. Además, se cree que el 70% de las mujeres con SOP no están diagnosticadas. Pero, ¿por qué se produce el SOP? Bueno, si bien no está completamente dilucidado las causas del SOP, se cree que es una combinación de alteraciones endocrinas en el ciclo hormonal, ¿sí?, del eje sexual, y también tiene una combinación de cuestiones metabólicas con asociación con la obesidad y la resistencia a la insulina. Si quieren saber un poco más qué es la resistencia a la insulina, les recomiendo que miren el video de diabetes, que lo voy a dejar en la descripción del video. Bueno, en esta sección del video vamos a explicar en profundidad la fisiopatogenia, lo que se entiende acerca del SOP. ¿Sí? Por un lado, acá voy a explicar lo que tenemos, porque tenemos bastantes ítems. Por un lado, estructuralmente tenemos lo que es el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, principalmente lo que es el folículo del ovario. ¿Sí? Entonces, esto lo que corresponde es al eje sexual, ¿sí?, el eje hipófiso gonadal. Y ahora vamos a explicar un poco cómo funciona normalmente. ¿Sí? Normalmente, el hipotálamo libera una hormona que se llama GnRH o enzima liberadora de gonadotrofinas, que lo que hace es que estimula a nivel hipofisario la liberación de otras dos hormonas, ¿sí?, llamadas gonadotrofinas, que son la LH y la FSH. Estas actúan a nivel ovárico, produciendo, estimulando la producción de hormonas que lleva a lo que es un ciclo normal. ¿Sí? En condiciones normales, estas dos hormonas lo que hacen es que estimulan producción de testosterona por parte de las células de la teca y luego la transformación de la misma a estradiol, que va a ser la principal hormona femenina. Y en estas condiciones normales, este estradiol va a actuar a nivel hipofisario, o sea, va a actuar de forma de retroalimentación, de forma diferente en dos partes del ciclo. ¿Sí? Primero va a actuar inhibiendo, pero llega un punto en que el estradiol tiene algo interesante, que lo que hace es que en un punto en el cual está más alto, genera una retroalimentación positiva, o sea que lo que termina haciendo es estimulando el ciclo. Esa estimulación rápida que produce el estradiol, aproximadamente en la mitad del ciclo, lo que hace es que estimula mucho a estas dos hormonas y lo que termina generando, principalmente a nivel de estimulación de la LH, es que se produzca la ovulación. ¿Sí? La ovulación con el consiguiente ciclo normal. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el SOP? En el SOP, por un lado está alterado, ya desde muy arriba se ve que hay un cambio en cómo se libera esta hormona. ¿Sí? Genera pulsos, se dice pulsos porque tiene una liberación que es con periodos, ¿sí?, periódica a lo largo del día, aproximadamente cada una hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Se empiezan a liberar pulsos de una manera diferente. ¿Sí? Y esta forma diferente de la liberación de pulsos lo que hace es que la producción de estas dos hormonas que se producen en la hipófisis ahora se produzcan diferente. ¿Sí? O sea, va a haber un aumento de esta, que es la LH, en relación al FSH. O sea, vamos a tener más LH y menos FSH. ¿Sí? Por otro lado, vimos que en el SOP hay una resistencia a la insulina, por lo tanto estas pacientes van a tener más niveles de insulina en sangre. La insulina lo que hace es que aumenta o potencia el estímulo de la LH sobre las células de la teca. ¿Sí? Así que
tenemos mucha actividad de la LH sobre las células de la teca y menos actividad de la FSH sobre las células de la granulosa. Esto va a llevar a dos cosas. Por un lado, vamos a tener, por la LH, mucha producción de testosterona, ¿sí? Entonces vamos a tener muchos andrógenos, eso explica el androgenismo, ¿sí?, que tienen estas pacientes. Y por otro lado tenemos disminución del FSH. Esto va a tener dos implicancias. Por un lado, vamos a tener menor producción de estradiol, ya que las células que producen el estradiol son las células de la granulosa. Entonces vamos a tener la testosterona que no va a ser transformado a estradiol, ¿sí? Y por otro lado, al tener menos FSH, la FSH literalmente se llama hormona folículo estimulante, ¿sí?, esas son sus siglas, no va a estimular al folículo para desarrollar. Entonces, esto implica dos cosas. Por un lado, como no tenemos el desarrollo folicular, vamos a tener muchos folículos compitiendo entre sí para ver quién es el folículo dominante, se llama. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente hay un folículo que empieza a crecer más que otro y le empieza a robarle FSH a todo el resto, entonces ese es el folículo que luego va a ovular, etc. Ahora, como acá no hay un buen estímulo de la FSH, además de que la testosterona también impide la maduración, el desarrollo folicular, como no hay un folículo que desarrolle mucho más que otro, lo que vamos a ver es que estas pacientes van a tener muchos folículos a medio desarrollar, ¿sí? Eso explica las imágenes que se ven en estas pacientes, los poliquistes, ¿sí? Así que ahí tenemos dos características de que la paciente no tenga suficiente FSH. Ahora, dijimos que el FSH es la clave para la síntesis de estradiol. Como estas pacientes no pueden sintetizar tanto estradiol, no van a tener la acción positiva, dijimos que tenía, el estradiol a lo que es la mitad del ciclo. Por lo tanto, no se va a producir el estímulo necesario para que aumenten estas hormonas gracias al estradiol a la mitad del ciclo y por lo tanto no se va a producir la ovulación, ¿sí? Ahora, esto que no se produzca la ovulación lo que explica es que estas pacientes van a tener ciclos muy prolongados o directamente no van a tener menstruación y ciclos regulares. Ahora, como no se produce la ovulación, vamos a no tener la producción de otra cosa que es el cuerpo lúteo. ¿Qué es el cuerpo lúteo? Es lo que queda del folículo después de la ovulación, ¿sí? ¿Por qué se llama cuerpo lúteo? Porque, bueno, es amarillo, ¿sí?, por su color amarillo, el lúteo viene de amarillo, y porque es secundario a ese pico de hormonas que se produce en la ovulación, donde hay un pico muy grande de la LH durante la ovulación normal, ¿sí? Entonces, como la hormona luteinizante no aumenta en esa gran cantidad durante la ovulación, porque no hay ovulación, lo que vamos a tener es que no tenemos cuerpo lúteo, que es el que se encarga de producir la progesterona. Ahora, entonces, no cuerpo lúteo y baja progesterona, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la progesterona baja? Bueno, la progesterona tiene varios efectos, pero entre ellos uno que es importante en el ciclo es inhibir, o sea, frenar todo lo que es el ciclo hormonal. Entonces, si no genera ese freno sobre lo que es el ciclo hormonal, o sea, no tenemos progesterona, no se frena, no va a haber una caída en todas las hormonas, ¿sí?, incluyendo la progesterona en sí, que lo que va a hacer, esto es lo que suele pasar al final del ciclo, que lo que va a hacer es desencadenar la menstruación, ¿sí? Entonces, como no tenemos esa progesterona que inhibe el ciclo, no vamos a tener menstruación. Y como no tenemos la menstruación y este recambio en lo que es el endometrio, vamos a tener un epitelio endometrial que está activo durante mucho tiempo y que recibe estradiol en dosis moderadas a bajas, ¿sí?, como las pacientes con SOP. Entonces tenemos un endometrio que no se recambia, que siempre tiene los mismos estímulos, y esto puede predisponer a una complicación que es el cáncer de endometrio. Así que es otra cosa a tener en cuenta. Así que bueno, esto es una explicación
poco desarrollada. Hay muchos más hormonas y factores que están involucrados en el SOP, pero no me pareció pertinente explicarlos. Así que bueno, con esto más o menos tenemos una explicación un poco detallada acerca de la fisiopatogenia del SOP. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del SOP? Bueno, si bien no todas las pacientes van a presentar la misma clínica, hay características que son más frecuentes. Entre ellas incluyen la obesidad, el hirsutismo, que es la expresión de vello en zonas que son consideradas masculinas o que están relacionadas con las hormonas androgénicas, y por otro lado, alteraciones en el ciclo menstrual, ¿sí? Estos incluyen irregularidades en el ciclo, cambios en el sangrado o infertilidad. Se sabe que hoy en día para el SOP se va a describir clínicamente con lo que se llaman fenotipos. ¿Qué son los fenotipos? Son expresiones diferenciales de un mismo genotipo o en este caso la misma enfermedad, ¿sí? Para el SOP se conocen tres tipos de fenotipo. Uno, el fenotipo androgénico, se va a caracterizar por el hirsutismo y el acné. Por otro lado tenemos el fenotipo metabólico, que se va a caracterizar por el llamado síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es una combinación de factores como la obesidad, la resistencia a la insulina, hipertensión, aumento del colesterol malo, disminución del colesterol bueno, aumento de triglicéridos, diabetes tipo 2, entre otras cosas. Así que se lo puede definir como una bomba de tiempo para lo que es el riesgo cardiovascular. Y por último tenemos el fenotipo ovulatorio, ¿sí? Este fenotipo se va a caracterizar por tener preferentemente alteraciones en el ciclo menstrual. Estos pueden incluir oligomenorrea, que quiere decir que los ciclos duran más tiempo de lo que es normal, más de 35 días, o amenorrea, la ausencia del ciclo por una duración mayor a 6 meses. También pueden tener sangrado uterino anormal, es decir, aumento en el tiempo de sangrado o en la cantidad. Y también se puede manifestar como dismenorrea, que es aumento en el dolor, ¿sí? O teniendo muchos síntomas en el momento de la menstruación, e infertilidad. Entonces, para que quede claro, tenemos fenotipos que van a hablar de una tendencia o una mayor cantidad de características que puede tener una paciente en su clínica. Sin embargo, también hay un espectro, es decir, que las pacientes van a tener muchas cosas en común y cosas en las que van a tener mayor predominancia en su clínica, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que tiene distintas expresiones y al mismo tiempo tiene zonas en común de superposición de síntomas. ¿Cómo se diagnostica el SOP? Bueno, para el diagnóstico se hace una mezcla de las características clínicas, de las que ya hablamos previamente. También se utilizan análisis de laboratorios, como por ejemplo el eje de hormonas sexuales. Y por último, la ecografía ginecológica. Yendo más a detalle, encontramos que en el laboratorio podemos ver alteraciones en algunas hormonas, tales como la LH y FSH. Con estas hormonas lo que se puede hacer, por ejemplo, es una relación, ¿sí? Es decir, dividir una por otra. Y lo que se sabe es que en condiciones normales esta relación suele ser 1 a 1. Sin embargo, en estas pacientes que tienen LH aumentada, la relación LH-FSH va a ser mayor a 2.5. También se pueden ver otras hormonas, como las hormonas masculinas y androgénicas, en las cuales vamos a tener aumento de testosterona libre o de hidroepiandrosterediona, entre otras hormonas. Por último, también podemos ver, si lo medimos en la segunda parte del ciclo, progesterona baja, ya que probablemente no va a haber ovulación, ¿sí? En estos ciclos. Respecto a las imágenes, ¿sí? En la ecografía, lo que podemos encontrar es una cantidad de folículos aumentada, ¿sí? Esto vamos a encontrar 12 folículos o más, que tienen un tamaño entre 2 y 9 milímetros, ¿sí? Esto me permite descartar, por ejemplo, otras enfermedades en las cuales podemos encontrar un folículo mayor, ¿sí? Aumentado en tamaño, donde pensamos quizá en otro tipo de patología. Otro criterio puede ser que encontrar el ovario con un tamaño mayor a 10 centímetros cúbicos. Entonces,
Concluyendo, para hacer el diagnóstico tenemos que tener dos de los siguientes tres criterios diagnósticos. Uno de ellos es el hiperandrogenismo, que se puede diagnosticar tanto por la clínica como por el laboratorio, del que ya hablamos. La presencia de anovulación, ¿sí? En el cual podemos detectarlo por la no presencia de progesterona en la segunda mitad del ciclo o cambios, irregularidades en el ciclo. Y por último tenemos la ecografía, presentando las características descritas previamente. ¿Cuál es el tratamiento para el SOP? Si bien el tratamiento va a variar según las características clínicas de cada paciente, en general la gran mayoría se va a ver beneficiado por dieta y ejercicios y cambios en el estilo de vida y por el uso de anticonceptivos hormonales. También existen tratamientos para lo que es el hirsutismo y el acné o para la infertilidad. Otra cosa importante es que si la paciente manifiesta características de resistencia a la insulina o síndrome metabólico, se puede ver beneficiada por tratamientos que se usan para pacientes diabéticos o con resistencia a la insulina. Siendo más específicos, el tratamiento se puede orientar según el fenotipo. Entonces, en una paciente que tiene un fenotipo tipo androgénico, estas se van a beneficiar con el uso de anticonceptivos combinados orales, que además de tener estrógenos, van a tener progestágenos y de preferencia, acá se prefieren los progestágenos con actividad antiandrogénica, como por ejemplo la drospirenona o el Tinogest. También, si la paciente no responde adecuadamente a esto, existen tratamientos más potentes, con mayor actividad antiandrogénica, como por ejemplo la espironolactona o el finasterida. Por último, también existen tratamientos locales, ¿sí? Contra el acné, en caso de que esto sea la característica principal. Después, para lo que es un fenotipo al estilo metabólico, el fármaco de elección es la metformina, ya que, como vimos en videos como diabetes, lo que hace es que mejora la sensibilidad de la insulina y corrige esta alteración a nivel metabólico. También, obviamente, hacer hincapié en la dieta y en el ejercicio van a funcionar y van a ser bien efectivas. Por último, sabemos que en las pacientes que tienen un perfil de más de tipo ovulatorio, el uso de anticonceptivos combinados orales va a mejorar gran parte de estos trastornos, ¿sí? Va a mejorar el tema de los sangrados, el dolor y va a permitir tener ciclos más regulares. Algo que hay que tener en cuenta y que clasifica a las pacientes es que además de su fenotipo uno tiene que saber si la paciente tiene deseos de gestar, ¿sí? Muchas veces la consulta de estas pacientes es porque no consiguen la fertilidad. En estos casos los tratamientos van a estar reorientados hacia aumentar la fertilidad. Sabemos que su infertilidad en parte se debe a que estas pacientes no ovulan, ¿sí? La anovulación. Entonces existen tratamientos muy antiguos, como por ejemplo el citrato de clomifeno, que se utiliza para producir, ¿sí? La ovulación. En caso de que en varios ciclos esto no funcione, también hay otros tratamientos como la FSH exógena, que también se utiliza con estos fines. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido para entender un poco más esta enfermedad, las características, la importancia de reconocerla y de hacer un tratamiento adecuado para poder tener una vida normal, ¿sí? O de mejor calidad de vida. Y bueno, como siempre les digo que esto no va a reemplazar la consulta con su médico, simplemente es con fines informativos, para que esto le llegue a más personas y quizá alguna persona que tiene SOP y no lo sabe y vea esto, vaya a su ginecólogo de cabecera y consulte y pueda quizá tener un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Así que eso, siempre consulten con su médico que los conoce más. Y bueno, nos vemos en un próximo video para aprender más sobre enfermedades y cosas médicas. Así que bueno, chao, les mando un saludo y bueno, cuiden de su salud.